Y buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. En el día de hoy estamos con dos invitados que son absolutamente de la casa y con quienes vamos a compartir el análisis de las últimas chispas de la situación política nacional, que al menos en el terreno electoral comienza a marcar rasgos que pasan de lo trágico a la comedia y que indudablemente se están expresando con especial intensidad en los episodios que se han vivido en el interior de la lista del pueblo. Esto, además, en un contexto en el que reanimamiento imperceptible a veces, pero consistente y generalizado de las movilizaciones y especialmente el accionar de los trabajadores, hay negociaciones colectivas y huelgas votadas en curso de sectores importantes, van marcando un paisaje político muy particular. En el día de hoy contamos con la presencia, en primer lugar, del compañero Juan Carlos Gómez Leighton, quien pesa 83 kilos, es del signo Capricornio, es, además de todas estas importantes características, es cientista político y según nos han dado nuestros informantes y alguna información que nos ha llegado de manera gráfica, es uno de los precandidatos de la mentada lista del pueblo. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Un saludo cordial a Sergio y también a Marcel. Yo quisiera hacer una rectificación en los datos. Señor. Yo tengo 1,83 m de estatura. Peso 89 kilos. ¿Ah? Y soy del signo Acuario. Y si conversamos, yo soy peso pesado. Y para algunos debo ser peso muy pesado. Muy bien. De muchas personas, ¿no? Las personas que no me quieren siempre dicen que soy medio pesado. No sé, pero eso lo dirán los auditores o las personas que nos vean, ¿no? Muy bien, como estamos imbuidos de un espíritu controversial y boxeril, decidimos tomar esta determinación de comenzar señalando a nuestros panelistas como si se tratase de boxeadores. En el otro extremo del ring tenemos a un veterano de estas lides. Él es natural de Santiago. Pesa 75 kilos, corresponde al signo zodiacal Piscis, es economista, fue candidato de 1000 batallas, el compañero Marcel Clot. ¿Cómo estás, Marcel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a Juan Carlos, a don Sergio y a ti especialmente, Gustavo. Muy bien, comenzamos entonces esta jornada. Como ya he señalado, hay un hecho que en realidad resulta particularmente especial, ¿no? Que es la circunstancia de que hubo un referente electoral de tanta significación a partir de las pasadas elecciones de la Convención Constitucional, proclamara, esto fue analizado en el programa anterior, la candidatura de Cristian Cuevas de una manera un tanto misteriosa, un tanto extraña, ¿no? Como resultó ese día jueves hacia el viernes, que apareció ese comunicado de un aparente tricel, que entendemos que es un tricel de la lista del pueblo, y que proclamó a Cristian Cuevas. Después de eso han aparecido una serie de hechos que contraponen algunas figuras dirigentes de la lista del pueblo, tanto Montesinos de un lado, aparentemente Espotorno de otro, algunos de ellos, especialmente pareciera, ¿no? Que del sector de Montesinos no han reconocido la proclamación de Cristian Cuevas y finalmente durante la jornada del día, de 2 días atrás ya, aparecieron 3 candidaturas, un hecho muy importante que es que el retiro de la candidatura
de Cristian Cuevas, que aparentemente la lista del pueblo no la está, absolutamente aparente, no estaría siendo respaldada por la lista del pueblo, y en su reemplazo la presencia de 3 candidaturas presidenciales: Ingrid Conejeros, que es una profesora de origen mapuche; Diego Ancalao, también profesor, igualmente mapuche; y una dirigente social que, producto precisamente de esta crisis al interior de la lista del pueblo, aparece imputada, aparecen cuestionamientos respecto al desempeño que ella habría tenido con el manejo de algunos fondos en su pasada campaña, que es el caso de Soledad Mella. Son todos estos hechos bastante confusos, pero lo que sí es claro es que estos 3 candidatos serían aquellos que tienen el plazo de aquí al 19 de agosto, o sea, tienen menos de una semana para reunir 33.000 firmas, y además de reunir esas firmas, concurrir a una primaria de la lista del pueblo, en la cual se definiría un candidato de este sector. Es una tarea un poco titánica. Es difícil creer, pero la lista del pueblo nos ha sorprendido tantas veces con tantas cosas que es probable, podría perfectamente esto verificarse, pero al menos el sentido común nos indica que es poco probable, aun cuando es posible que esto ocurra. Siendo estos los temas, dejamos entonces a Juan Carlos, que como ya hemos advertido, ha iniciado también una pelea política dentro de este sector para proclamarse candidato a diputado. Juan Carlos, ¿cómo ves tú este asunto? Bueno, lo primero que habría que tratar de explicar es el mecanismo y el procedimiento que la lista del pueblo ha utilizado para que distintas personas, ciudadanos independientes, que no hayan participado en partido político alguno durante el último periodo, y se entiende el último periodo desde noviembre del 2019 en adelante. ¿Ah? Eso hay que dejarlo claro, que todas las personas que puedan participar como independientes tienen que estar desafiliados de cualquier partido político desde noviembre en adelante, del 19, de noviembre del 19. Ya. Eso significa que todas las personas que querían ser, ya sea candidato a core, a diputado, a senador como a presidente, y ahí aquí en presidente había alguna diferencia con respecto a los demás, teníamos que postular a través de una página a la lista, y la lista del pueblo nos convocaba, luego de conocer nuestros antecedentes, a unas reuniones, que en este caso fueron 2, en el caso mío fueron 2 reuniones donde uno establecía un contacto con coordinadores designados de distintas partes de Chile para esa entrevista, esa conversación, en la cual ellos, después de recibir todo un conjunto de documentos que uno tenía que hacer llegar, dentro de los cuales había uno muy importante, que era el compromiso de la persona a respetar el procedimiento que se había establecido, en la cual, cierto, uno se comprometía a todo aquello, y también con adherir a los principios fundamentales o centrales o básicos de la lista del pueblo. Luego de eso venía la resolución de ellos acerca de las personas que consideraban idóneas para poder llevar los símbolos y patrocinio en ese sentido de la lista del pueblo, en la búsqueda de los patrocinios necesarios que cada persona debe reunir para poder llegar a la papeleta. Ahora, en ese sentido hay un dato que es interesante, Gustavo. Ellos dicen, si la persona que obtenga mayor cantidad de patrocinio es la persona que va a ir. Las personas que no logran a obtener el patrocinio o quedan debajo del ganador, tienen que renunciar y tienen que ponerse a trabajar tras a ese candidato. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ya. Esa misma fórmula creo que también se llevó al caso de los presidenciables. Y dentro de eso hubo un primer paso, que fue la participación de delegados territoriales que tiene desplegado la lista del pueblo a lo largo de Chile. Y todos ellos llegaron, claro, porque por eso aparecen 73 o 150, pero son representativos de las diversas asambleas que tiene la lista del pueblo a lo largo y ancho del país. Y ellos fueron los que hicieron esta primera selección dentro de ese mismo proceso del caso de Cristian, ¿no? Y se filtró esa situación.
que vino como a cambiar el cuadro de las formas como se estaban haciendo. Eso hizo que, y desarrolló una suerte de descontento al interior de un sector o dentro de la lista del pueblo que exigió, ¿cierto?, que se rectificara esa situación y se invitara a Cristian a seguir el mismo procedimiento que los demás, aunque ya había habido una suerte de proclamación y todos los medios lo sacaron, lo pusieron en boga, ¿no? A dar vuelta por todas partes. Entonces, y lo llevaron a la televisión, etc. Y él ahí planteó algo que rompía el compromiso inicial. Cristian señaló que él se perdía y si había otra persona que obtenía mayores patrocinios, él iba a seguir igual. Entonces eso fue también una suerte de plantear un hándicap o pegarle un uppercut, ¿cierto? Un gancho, qué sé yo, en materia boxeril a los demás y los demás reaccionar. Incluso lo que yo he sabido, que hubo una votación al interior de la lista de no llevar presidencial. Y se hizo una votación y bueno, y ganó la idea de que había que llevar. Y salieron estas 3 personas que tú has señalado en ese sentido. Ahora, yo tengo la impresión, ya haciendo ya un análisis fuera de mi condición de precandidato, haciendo un análisis político, creo que esa primera filtración o esa situación de nombrar a Cristian como candidato de la lista del pueblo y hacerlo aparecer dentro de todos los medios de comunicación y el escenario político fue un error, pero al mismo tiempo, fíjate que uno puede hacer una lectura en tanto que se observa el nerviosismo que generó en los sectores tanto de los actores institucionales del sistema, llámese partidos políticos conformes con el neoliberalismo, con el sistema de democracia protegida, y también de los sectores más a la izquierda de esa situación, porque a todos los remeció, porque de una u otra manera, lo que muchos habíamos sostenido como análisis de la necesidad de que la lista del pueblo llevara un candidato, aparecía y venía a ocupar el espacio y el vacío que había producido, ¿cierto?, la derrota de Daniel Jadwe y la no correspondencia de un candidato como Boris a las filas de la izquierda, y por lo tanto dejó un espacio abierto para ser ocupado. Y ese espacio abierto, dadas las conformaciones y la estructuración del nuevo escenario político creado a partir del 15 y 16 de mayo, era un candidato de la lista del pueblo. Entonces ahí surgieron nombres. Estaba el nombre de Ancalao, estaba el nombre de Jorge Chap, estaba el nombre de otras personas, pero figúrate que dentro de eso no estaba, dentro de esa previa, por llamarlo así, no estaba el nombre de Cristian Cueva. Y cuando sale el nombre de Cristian Cueva, genera este terremoto y genera reacciones de todo tipo. Hay gente que reaccionó muy violentamente contra Cristian desde distintos lugares, ¿no? Y que lo más interesante, nubló durante toda esta semana la consulta de los partidos de la nueva o de la nueva mayoría o de la vieja concertación. Hoy día muy poco hablan de eso porque se nubló con toda esta situación que copó los medios de comunicación por parte de lo que es la lista del pueblo. Ahora, ¿eso es beneficioso para la lista del pueblo? Lo que ha sucedido, yo tengo mi impresión, y aquí como analista, es nuevamente no muy conveniente caer en estas situaciones de contradicción, de quiebres, de disputa, porque rompe lo que yo he llamado lo virginal de la lista del pueblo en su momento. En su momento la lista del pueblo aparecía como que venía a ocupar una alternativa clara, ¿cierto?, distinta a las prácticas políticas que durante 30 años los partidos y las organizaciones políticas y sociales de la democracia protegida nos tenían acostumbrados. Entonces, fíjate que una de las razones que yo tuve para plantear la posibilidad de entrar ahí tiene que ver con eso. Yo que he sido una persona que durante 35 años
abandonó el sistema de la democracia protegida por no aceptar que era viable la institucionalización del autoritarismo y el diseño del régimen democrático que había producido el autoritarismo, y especialmente Jaime Guzmán. Yo renuncié y renuncié al partido al cual militaba, renuncié a nunca he votado, yo lo he dicho acá, yo he sido un abstencionista estructural. Entonces, la idea de que la lista del pueblo representaba justamente lo distinto en una coyuntura totalmente nueva, que es muy interesante de ser analizada, esa coyuntura, porque está abriendo tal vez un camino distinto de lo que se abrió la coyuntura del 88, 89, cuando se inicia esta democracia protegida. Acá tenemos una opción distinta. Entonces, todas esas motivaciones, a mí, un viejo de la política, no partidista, no electoral, pero sí analista de la política, me motivó a entrar en este juego. Entonces, te das cuenta, pero lo que ha pasado desde que me avisaron a mí que yo podía usar y ser patrocinado por la lista del pueblo hasta ahora, claro, te ponen en duda, te generan contradicciones, te generan algunas preguntas acerca de la necesidad de ese colectivo, de esa organización de ciudadanos, comenzar a institucionalizar, como decimos los politólogos, y ahora hablo más como politólogo, ¿cierto? A institucionalizar ciertas normas, establecer ciertas reglas, establecer elementos que permitan que no se produzcan estas situaciones de incomodidades, para llamarlo de alguna forma, que puedan afectar dos cosas que hoy día son terriblemente, digamos, delicadas, que es la confianza y la credibilidad. Porque la crisis del sistema político y de la política chilena en los últimos 30 años tiene que ver con la falta de credibilidad sobre ella, sobre la falta de credibilidad sobre los sujetos políticos, y ahí me refiero a los políticos y las políticas, y sobre la desconfianza que generan las organizaciones, en este caso los partidos políticos. Y por lo tanto, si queremos cambiar algo, tenemos que tener confianza en la forma como se hace. Y creo que ahí donde lo que se puso, yo lo resumiría, Gustavo, que lo que se puso en juego con este tipo de vaivenes y zigzag del último de la última semana, de parte de la lista del pueblo, tiene que ver con la credibilidad y la confianza. Acá, ese capital, a mí no me gusta hablar mucho de capital, porque eso me suena a otra cosa. Pero el capital cultural que había tenido, o político que había levantado la lista del pueblo, el 15 y 16 de mayo, hoy día está atrizado. No digo que está quebrado completamente, cuidado, pero está atrizado. Bueno, eso es un hecho notorio y de la causa. Y respecto de hay una palabra antigua que a mí me encanta, que es una palabra que usaba mi abuelita, y es la palabra guirigay. No sé si ustedes la conocen. Una palabra no somos tan antiguos como tú. Así bueno, la palabra guirigay, para referir a algo complicado, ¿no? A algo difícil, algo enredoso. Pero dígalo en mapuche, mejor es cahuín. Pero cahuín es reunión, entiendo. Pero bueno, cahuín es cagüineo. Pues. Sí, bueno, pero después vamos a estar sobre ese asunto. Marcel, bueno. ¿Cómo ve este guirigay o cagüín, como lo llama Juan Carlos? Estás en audio. Ahí. Bueno, mira, partir diciendo que así como coincidimos con Juan Carlos hace unos programas atrás de que la lista del pueblo había significado, no sé si ha perdido su significado, pero por lo menos desde un principio había significado para muchas personas que hemos venido por años luchando contra el sistema neoliberal, este modelo autoritario instalado por la Constitución de Guzmán, Lagos y Pinochet. Estábamos un poco decepcionados respecto a lo que ha sido el accionar de la lista del pueblo en estos últimos tiempos, a partir de su gran aparición, que es con la elección de la Convención Constitucional. Bueno, yo diría que independientemente de este tipo de
de situaciones que yo creo que tienen que ver con la suciedad propia de la política, porque es muy difícil hoy día hacer política sin estar metido en esta lógica, en esta dinámica, ¿no? Los medios hacen algo, aparecen, en todos estos esfuerzos políticos, aparecen siempre los oportunistas y se meten, tienen una habilidad para entrar y esos oportunistas siempre desestructuran todo, lo echan a perder, orientan las cosas en una dirección que no corresponde. Entonces, yo, independientemente de estas cosas, ¿no? De verdad la situación con Cristian Cuevas fue lamentable, digamos, es una cosa, porque incluso él se presentó en la entrevista que hizo en televisión como el candidato de la lista del pueblo, y ahí hubo una suerte como de dime y diretes con el periodista que le decía, oiga, pero ya lo están bajando a usted, y el otro insistía que había sido elegido, lo habían llamado, era el candidato de la lista del pueblo. Entonces, eso claramente, mira, independientemente de lo que nos parezca o no nos parezca Cristian Cuevas como candidato, cuestión que yo me voy a reservar porque la verdad no tiene mucho sentido, digamos, es una muy mala señal desde el punto de vista de la forma de hacer política. Además, él, ¿no? Se presenta con un discurso como aquí yo vengo a representar al pueblo y a los pueblos de Chile. Además dice, respecto a Boric, que a mí no me gusta para nada, todo el mundo sabe, que con la votación de Boric no le alcanza para ser presidente, no le da la talla. Desde una elección en que fueron 44 personas que a él lo designan como candidato. Entonces es una cosa bastante poco elegante, ¿no? El entrar a hacer política de esa manera. Además de todas las otras cosas que pertenecen al Cagüín. Bueno, yo creo que la lista del pueblo sigue decepcionando. Yo sigo pensando de que a pesar de todo ello, por la trayectoria y la composición de muchos de sus componentes, debería esto avanzar hacia un referente que permita canalizar las inquietudes de lo que fue la explosión social, el estallido o la revuelta popular del 2019, que falta que a esa lista del pueblo se le sumen otros sectores que históricamente han peleado de manera independiente, de manera casi solitaria, en sus pequeños grupos. Yo creo que todavía pienso yo yo estuve, por ejemplo, con María Rivera conversando con ella porque la invitamos a apoyar el movimiento huelguístico que estamos desarrollando en Codelco. La convencional y a mí me parece, claro, ella, exactamente, María Rivera, ella es una excelente figura, digamos, tiene una trayectoria espectacular, digamos, ¿no? Entonces, la lista del pueblo tiene integrantes que tienen esa trayectoria, que son legítimas, mucho más legítimas que toda la clase política actualmente presente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todavía es una apuesta a la que hay que por decirlo así, añadir otras expresiones y otros movimientos y otras experiencias de lucha. Yo creo que a esa lista del pueblo le hace falta, a mi juicio, un ala o un sector que emerja y que pueda articularse con la lista del pueblo, que represente genuinamente lo que es la historia del movimiento obrero, los trabajadores, el mundo popular trabajador, porque todavía sigue siendo la lista del pueblo un referente que más bien señala los intereses de grupos sociales, organizaciones sociales, sector más popular, pero esto que para mucha gente vinculada a la economía, ¿no? Y que entendemos que la economía es más trascendente de lo que la gente cree, simplemente porque somos seres biológicos que necesitamos comer, abrigarnos, vestirnos, qué sé yo. O sea, la economía es bastante importante en la organización humana. Por lo tanto, aquellos que están ahí, que tienen que ver con la producción de esos bienes y servicios, de esas condiciones materiales para satisfacer la existencia de las personas, tienen que ser parte de este proceso. Yo creo que esa es la gran ausencia de lo que es hoy día la lista del pueblo,
Y a mí me parece que la aparición de Cristian Cuevas fue un flaco favor para ellos, ¿no? Porque de alguna manera Cristian Cuevas representa, viene de ahí, su origen, su aparición en la vida pública, es un gran movimiento sindical que hubo en los Andes, en el sector, en el cobre, en Codelco y en otras mineras, y que tiene que ver con los trabajadores más precarizados. Él encabezó un movimiento. Desgraciadamente después él abandona esa lucha. El La 2007. abandona, el 2007. La abandona. Cosa que no es muy bien vista por parte de... Yo trabajo con mineros y ellos no les pareció nunca bien. Yo era asesor de sindicatos mineros en esa época y lo sigo siendo ahora. Y la aparición de Cristian Cuevas como emergiendo de esa trayectoria en muchos sectores de la minería generó bastante molestia precisamente por esa trayectoria de abandono. Yo no quiero hablar de las cosas, de los pormenores de estas cosas, pero lo que sí ocurrió es que él abandona la conducción de ese movimiento e ingresa a ser un funcionario de la señora Bachelet. Eso generó mucha disconformidad en los sectores de trabajadores vinculados a la minería. Y por eso yo digo que la aparición de él y la forma en que lo hacen aparecer, lo pone, después lo baja, no sé, le hizo un flaco favor a esta necesidad que tenemos hoy día en Chile de restaurar el rol de los trabajadores, de la clase trabajadora en la política, porque yo creo que aún y todo, la lista del pueblo es un primer germen de articulación política de carácter popular que hay que fortalecer, que hay que completar y que tiene que actuar en sintonía con lo que es el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Eso, estimado. Muy bien, durante la alocución de Marcel se incorporó a nuestros estudios una figura que ha sido reclamada su presencia en este programa por el pueblo estallidista, que es una fracción del inframundo de las comunicaciones en nuestro país. Él es un púgil veterano en estas lides, pesa 83 kilos, aquí estamos siempre ya dentro del rango del peso pesado, y él es de signo Capricornio, y se llama Ariel Zúñiga, que lo tenemos acá. Estás con el micrófono apagado, Ariel. ¿Cómo andamos? ¿Le revisaron adentro los guantes, Gustavo? Sí, se le hizo toda la revisión. Y acostumbra a poner pernos y cosas. Acostumbra a poner pernos y ese tipo de cosas. ¿Cómo está intacto? Hola, qué distinguida concurrencia. Un abrazo a Juan Carlos Gómez, a Marcel, y también a Risenberg, y obviamente a ti, Gustavo, un abrazo fraterno. Muchas gracias por esta invitación y darme la oportunidad de estar acá. Estaba por mientras hablaba, yo había entrado por mientras estaba hablando don Juan Carlos, y al escucharlo le saqué varias tuercas y varios pernos que traía, ya venían en los guantes, estaban cosidos de hecho, se los tuve que coser, porque el problema es que el estallidismo, como ustedes pueden quizás saber, es que lo que hace el estallidismo son las fuentes. Tiene muy buenas fuentes. Tiene quizás el mejor público y las mejores fuentes. Y por lo tanto, siento mucho decirle, yo sé que el programa es acotado, pero yo sé exactamente lo que pasó. Todo, absolutamente todo. De hecho, en este minuto hay personas de la lista del pueblo que se están retirando, hay otros que ya se retiraron. Me han contactado a propósito de la transmisión que hice el miércoles. También me han contactado los que hicieron los primeros informes de contrainteligencia. Estoy hablando de la contrainteligencia callejera que se hizo porque habían detectado irregularidades con la gente que finalmente terminó constituyendo la lista del pueblo. Así que yo lo único que voy a decir en general, en esta pasada, digamos, en este primer asalto, yo lo que voy a decir, voy a partir diciendo una cuestión muy general y quizás de candidato en un torneo de belleza más que en un foro político.
Yo creo que la izquierda lleva un montón de años luchando en un terreno que no es el propio, aceptando las reglas que le pone el enemigo, tratando de hacer las cosas como le dicta el enemigo, especialmente aceptando de plano el zapato chino del puritanismo gringo. Es imposible que un hombre o una mujer de 50, o digamos, como se defina, de 50 años, una persona de 5 décadas, que me parece que es la edad mínima de alguien que podría postular un cargo tan importante, sobre todo cuando hay cosas importantes que definir. Es decir, una persona con medio siglo a su cuesta, no tenga caídas en su vida. Es decir, esa ficción imbécil, que como casi todas las cosas imbéciles y realmente imbéciles de este mundo vienen de Estados Unidos, al menos en el tiempo contemporáneo, de creer que pueden encontrar un hueón, disculpe, me dijeron que era, esto no podía ser, que van a encontrar... Es un programa familiar. Disculpe, Sergio. Hay que poner el pito. Ya. De que van a encontrar a alguien de 50 años que no tenga algún renuncio. Eso de partida es... ya el solo hecho de proponérselo es estúpido, porque la experiencia la experiencia viene a partir de los fracasos, y las personas que no han intentado nada no van a tener fracasos a cuesta, pero sin embargo no son personas confiables. Mi abuela, que era una mujer muy sabia, decía: quien no la corre de joven, la corre de viejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si llegan a elegir algún día a alguien que sea absolutamente probo, y que no tenga ningún bache, esta frase, un día les cuento de dónde viene, que decía, pero que no le encuentren ni el negro de la uña, esa persona lo que va a hacer de ahí en adelante es que, y esto te lo pido encarecidamente, Sergio, que no le pongas el pito, que significa que las cagadas se las va a empezar a cometer desde ahora en adelante. Es decir, si es que no tiene cagada en el precedente, es porque las cagadas se las va a mandar ahora más viejo, y también, como reza el dicho de la sabiduría popular, los niños chicos tienen problemas chicos y los niños grandes tienen problemas grandes. Entonces, mientras más viejo, la cagada obviamente es más grande. Entonces no tiene ningún sentido proponerse la idea de querer tener un santo. Y el otro error que va conjuntamente con esto es el aprieto que nos ha puesto Boric, y te voy a pedir la segunda y última, Sergio, de creer que cualquier huevón puede ser presidente. Eso también es un problema gravísimo, porque la verdad es que no todo se define en la presidencia de la República. El tema de ser presidente de la República en una sociedad capitalista, controlada obviamente por capitales foráneos, por capitales nacionales, y en parte por todo lo que significan los sujetos sociales y políticos en una sociedad compleja. Claramente el presidente de la República tiene que ser alguien que tenga competencias mínimas, y por sobre todo tiene que ser alguien que esté por sobre el promedio en cuanto a sus competencias. Entonces, convengamos en que no tiene que ser un genio, pero es un cargo de responsabilidad y no puede ser cualquiera. Partamos de ahí, no puede ser cualquiera, pero tampoco tiene que ser un santo. Entonces, dentro de ese rango, me parece que hay muchas personas que pueden, evidentemente, postularse a ese cargo, y uno no puede empezar a mencionar aspectos de la biografía para inhabilitarlos de plano, porque eso es caer en una trampa desde el inicio. Y habiendo dicho esto, yo creo que uno va a encontrar renuncia en la biografía de Daniel Jadwe, y por cierto va a encontrar renuncio en la biografía de Cueva. Pero resulta que somos nosotros, los más viejos, los que estamos en este minuto en el pie forzado de tener que explicarle a los jóvenes cómo nos farreamos esta oportunidad, y nos farreamos a esos dos candidatos, porque nos farreamos a esos dos candidatos. No existe posibilidad en este minuto para conseguir a otros reemplazantes con los criterios que señalé. Es decir, alguien que no... eso significa que terminé. Ya. No, redondea. Redondee, señor. Ya. Redondeo. Ya, nos va a tocar explicarle a los más jóvenes que
¿por qué razón no tenemos como izquierda un candidato? Porque el señor Ancalao obviamente está por bajo este factor inicial que puse y que dije que Boric nos había puesto en un aprieto. Bueno, Ancalao con mayor razón nos pone en un aprieto. Las otras dos candidatas no tienen ninguna posibilidad de juntar las firmas. Usted, si se pone a contar la cantidad de firmas, estamos hablando que se necesitan 130.000 firmas si es que fuera Ancalao, Cuevas, Soledad Mella e Ingrid Conejero. Ingrid Conejero es excelente candidata, pero no está en condiciones de conseguir las firmas. Difícilmente las consigue Ancalao, pero si las consigue Ancalao va a ser uno de los peores errores que se ha cometido, que esté este sujeto como candidato. Y se suma a los errores de la lista del pueblo, que creo que termino al tiro, Sergio, que el primer y principal error es haber renunciado a ser partido político, autoengañándose con una demagogia antipartido que digamos, el virus prácticamente terminal, la enfermedad terminal que tiene la lista del pueblo. Y el segundo gran error, y que recordemos lo que le costó a Gabriel Boric remontar el río, que él mismo se puso en contra, el gran error de la lista del pueblo, que hoy día a lo mejor no se ha dicho mucho, pero se va a dar cuenta la gente en poco tiempo, y se lo va a sacar en cara, es no haber apoyado a Jadwe en su momento. Incluso haberse negado enconadamente a apoyarle. Eso. Yo creo que hay una serie que a mí me gustaba mucho, que se llama Los Invasores, ¿no? David Vincent los ha visto. De hecho, la frase de todo ese texto inicial, yo me lo sabía de memoria, ahora obviamente lo he olvidado, afortunadamente, pero tenía como premisa la idea de que el mundo estaba comenzando a ser invadido por extraterrestres, y que estos extraterrestres eran reconocibles solamente porque cuando tomaban algo tenían una inflexibilidad en el dedo meñique. Eso me parece que era la razón. Lo que hacía que yo cuando era chico también trataba de siempre andar con el dedo meñique así para por lo menos impresionar a mis coetáneos de que yo podía ser eventualmente un extraterrestre. Y eso, ¿por qué lo señalo? Porque creo que la política chilena en este momento ha sufrido una invasión de candidaturas presidenciales que están en directa relación en un país neurótico como el nuestro. Probablemente en América Latina la nuestra es la sociedad más neurótica que existe, de la necesidad precisamente de resolver este evidente vacío de poder y vacío de conducción que se hizo manifiesto tan pronto remitieron los signos más elocuentes del levantamiento popular de octubre del año 19. Y me refiero particularmente con este proceso que seguramente se va a estudiar durante décadas, que es aquello que esta especie de cancelación del proceso revolucionario con motivo de las medidas que aplicó el gobierno de manera bastante morosa para enfrentar la pandemia del coronavirus, que hasta el día de hoy siguen vigentes en nuestro país. Mientras hace este programa, no está de más recordarlo, seguimos en toque de queda. O sea, si queremos salir tarde, no podemos, ¿no? Eso es una expresión viva de esta dificultad. Y estas candidaturas expresan esa necesidad, una necesidad de poder, una necesidad de gobierno, y que no logran satisfacerse. A veces pueden resultar, yo estoy totalmente de acuerdo con un punto que señaló Marcel. O sea, uno puede referirse respecto de uno u otro candidato con tales o cuales características, como también apunta Ariel, pero la verdad es que lo realmente relevante es de que detrás de estas candidaturas existe una necesidad de alguna tendencia política en algún sector de masas, que actualmente son todos pequeños colectivos que apuntan a tratar de resolver el gran problema político de conducción que hay. En un país tan institucionalizado que, como comentamos hace un tiempo, este país tiene una institucionalidad burguesa, capitalista tan desarrollada, tan altamente estructurada, y yo diría hasta cierto punto, ¿cómo se llama esto?, artrítica, que permite que este país siga funcionando sin presidente de la República, como ha ocurrido hace más de un año, ¿no? Que la figura presidencial, este hegemón
esta verdadera continuidad del gobernador español que está este reyesuelo, que es el presidente de la República, haya desaparecido, el país sigue funcionando. Entonces, existe detrás de estas candidaturas la necesidad de dar una respuesta política unificada y coherente. Esta es la necesidad. Me parece que puede ser un error, y a mí me parece que en realidad es un error, enfocar esto solamente desde el punto de vista programático, ¿m? Porque no cabe duda, digamos, detrás de la candidatura de Cuevas, de Ancalao, ¿para qué vamos a hablar respecto del resto de los candidatos del régimen, ¿no? De Boric o de Sichel? No hay una identidad programática que guarde ninguna relación con la experiencia revolucionaria de octubre, no están vinculadas. Más allá que puedan hacer unas apelaciones más o menos afectivas con respecto a eso, pero es indudable que no tiene ninguna vinculación, como tampoco tienen relación estas candidaturas con extensas redes de organizaciones populares. En el mejor de los casos, estas candidaturas, como por ejemplo la de Cuevas, que yo creo que legítimamente un dirigente sindical importante, tiene que ver más bien con un vestigio de lo que fue el movimiento obrero en algún momento, en el periodo inmediato al levantamiento, más que una cuestión que esté viva en el día de hoy. Entonces, en ese sentido, yo creo que este es un momento ultrapolítico, es un momento donde se debe discutir el poder y en el que esta cosa del bosque y los árboles comienza a tener una especial intensidad. Es importante ver la cuestión de las candidaturas, es importante ver lo que está ocurriendo en la lista del pueblo, es muy significativo, es algo muy relevante, pero en tanto es un síntoma del problema político general que subyace. Yo creo que la crisis revolucionaria abierta en el año 19 no han remitido sus síntomas, pero no se ha cerrado en términos de una derrota para los trabajadores. Y quiero terminar señalando una cosa. A mí tuve el honor de acompañar a Marcel en una visita que hicimos a la Convención Constitucional, ¿no? En la que, después contará Marcel qué es lo que fuimos a hacer ahí. Llevamos un comunicado de los mineros en conflicto de la división andina. Pero quiero hacer una observación que no tiene que ver con eso, sino con el ambiente que se vivía en las puertas de la Convención Constitucional en el Palacio Pereira, que es en el Zócalo, para los que no son de Santiago, la parte delantera, digamos, de la Corte Suprema. Si uno quiere ir, tiene que ir a la Corte Suprema y hay una puerta pequeñita, ¿no? en el patio de la Corte Suprema, por decirlo, o en los jardines de la Corte Suprema, se ve una puerta pequeñita que es donde se accede, o donde puede acceder cualquier persona a la Convención Constitucional. Y uno puede ver, como alguna vez se podía ver, y Sergio Risenberg lo recordará porque hizo muchos negocios con eso además, lo que era el Hotel O'Higgins en la época del Festival de Viña. Uno podía pararse frente al hotel y ver salir a Miguel Bosé, a Rafael y algunos grandes artistas que encalanaron esa fiesta, ¿no? En la Convención Constitucional uno podía hacer lo mismo. Se podía ver qué sé yo, al Pelao Bade, a Gutiérrez, recuerdo a María Rivera también, etcétera. Un montón de gente y al mismo tiempo huelguistas, gente, en este momento en concreto hay una huelga de profesores de Tiltil y un grupo de activistas de, ¿cómo se llama este pueblo que está... que tiene el problema más importante de la sequía acá en el interior. Petorca, una comunidad de Petorca. Putaendo era Putaendo. Putaendo, exactamente, Putaendo. Y eso además del reclamo de nacionalización del cobre que llevaban los mineros. Ahí yo creo que hay una escena, hay una significación del conflicto político que estamos viviendo en el momento. Eso es lo que yo quiero señalar como en líneas un poco más generales sobre este tema. No sé si Sergio tiene algún punto que apuntar, o alguna pregunta, alguna cosa, ¿no? Me recordó los tiempos del Hotel O'Higgins, sí. Licenciado. Yo recuerdo a la gente, digamos, en la aglomeración afuera del hotel esperando que llegaran las estrellas, pero usted no sabe lo que eran estar adentro del Hotel O'Higgins y en altas horas de la noche lo que pasaba en las corridas por los pasillos, gente que entraba a una sala, una pieza con la otra, y al parecer la convención está ocurriendo algo similar, por lo que contaban acá los contertulios. De todas formas, la gente de bien sigue estando tranquila. Eso yo quiero que es un mensaje de esperanza,
de que primero están, digamos, definiendo por candidatos que el señor Jadwe, por ejemplo, no nos rozaba ni con un pétalo de una rosa. Y ahora tienen además un enredo en las candidaturas de la convención, lo que nos permite augurar un futuro esplendor para ese Chile de bien que busca un orden y una seguridad para establecer y desarrollar negocios y crear empleos. Me parece siempre esa visión tan lúgubre de la realidad me parece bastante elocuente. Sergio, hay algunas preguntas que nos llegaron de los miles y miles de preguntas que nos llegan a través del sistema de correo en papel que tiene este sistema, este programa, porque este programa dirigido como es por Sergio Risenberg funciona a la antigua, tenemos una casilla en el correo de Santiago, en la que nosotros recibimos distintas comunicaciones. ¿Hay algunas preguntas dirigidas a los panelistas? Nos han llegado bastantes cartas, algunas cartas de grueso contenido, como siempre, que nosotros saltamos porque este programa está orientado a la familia, para que el padre y la madre luego lo comenten en la sobremesa. Hemos seleccionado una carta del señor Jorge Manríquez Leiva, 67 años, ingeniero en minas. Bueno, aparte de señalar su admiración por los comensales y contertulios, pregunta al señor Marcel Claude, uno de nuestros panelistas, ¿en qué estado van las negociaciones de la huelga del cobre y qué posibilidades tienen los trabajadores del cobre de ampliar este movimiento hacia otros sectores de la población? Qué terrible. Adelante usted, Marcel Claude, si quiere responder al señor Leiva. Bueno, muchas gracias Manríquez. por la pregunta, me parece muy pertinente y muy aceptada la pregunta. Bueno, mira, el estado de las negociaciones que hay de los 3 sindicatos roles B, porque hay 4 sindicatos en Codelco Andina, resultado de la tan solidaria y potente ley que cobija los derechos laborales, que es el Código del Trabajo, que su autor intelectual no es nada más ni nada menos que don José Piñera, ¿no? Al igual que el Código de Minería, ¿no? Y las famosas concesiones plenas, ¿no? Que son un engendro mefistofélico para los intereses del país, que después fue ratificado por otro abogado tan mefistofélico como los que hay de sobra en la plaza, el señor Cumplido, que las interpretó como reconociendo la propiedad del mineral en manos de empresas extranjeras. Todas esas cosas hay que saberlas porque están bastante ocultas, ¿no? El señor Piñera, José Piñera, debe ser de las figuras políticas más nefastas de nuestra historia, porque él es autor de la AFP, de las concesiones plenas y del Código del Trabajo. Bueno, este Código del Trabajo ampara y avala el que puedan haber 4 sindicatos en una misma división en Andina, lo que le da mucho poder a la empresa, ¿no? Porque además genera disputas internas, los pone a competir a los distintos sindicatos, pero aconteció hoy día una situación bastante peculiar. Los sindicatos están relativamente alineados en un movimiento huelguístico. Ya hay 2 sindicatos que declararon la huelga, ¿ya? Y el tercero lo votaría mañana. Votaría mañana si ya votó la huelga, pero vota mañana si rechaza o no la última oferta de la empresa y ver si se suma al movimiento huelguístico. Yo creo que hay una posibilidad de triunfo en Andina, ¿no? De que los trabajadores por lo menos recuperen algunos de los derechos que sistemáticamente han venido perdiendo. Es importante saber y decir que en la división andina la masa salarial ha caído en un 41% en los últimos 8 años, que el costo laboral ha caído por lo menos un 17%, ¿no? Y todo esto a costa... No está la aristocracia obrera.
no es tan aristocracia obrera, ¿no? Por lo menos en Codelco, ¿no? El bono que están discutiendo ahora de términos de conflictos de 4 millones de pesos, no de los 17 o 20 millones que se discuten en la minería privada, ¿ya? Y además, la sobrecarga laboral ha recaído de manera fuerte sobre los trabajadores, ha aumentado como en un 16% más o menos, porque existe esto de la continuidad operacional. O sea, las máquinas nunca paran. Están trabajando las 24 horas sobre las 24 horas los trabajadores en los establecimientos de Andina en Codelco, ¿no? Y esa continuidad operacional ha caído sobre los hombros de los trabajadores porque además ha disminuido sistemáticamente la dotación, ¿no? Entonces, obviamente hoy día el esfuerzo laboral recae sobre mucho menos trabajadores que hace 8 años atrás. Y además han ido perdiendo un conjunto importante de derechos, la salud, que para la minería es muy importante, los viejos a los 50 años terminan todos enfermos y con distintos problemas de salud que no son menores, qué sé yo, la silicosis todavía es un problema dentro de la minería, los problemas motores, trabajar en altura, con altas temperaturas. Bueno, entonces la salud la han ido perdiendo. Y yo creo que en esta negociación que partió muy, muy favorable a la empresa, porque la empresa llamó a una negociación anticipada en enero y febrero y los 3 sindicatos se rechazaron la propuesta de la empresa. Después se inició la negociación reglada, obligatoria, y también uno de los sindicatos en el que yo trabajo y que yo presto mi colaboración como profesional, quebró la mesa y se retiró. Y eso obligó a los otros sindicatos a hacer lo mismo y finalmente a declarar la huelga. Ahora, la presencia nuestra en la Convención Constitucional en la semana, el lunes de esta semana, se debió precisamente a ello, porque nosotros obviamente en un proceso de huelga lo que se busca son apoyos políticos, ¿no? Visibilizar el movimiento. Uno de los pasos que dio este movimiento fue convocar, apoyar, reivindicar el derecho a huelga. Esa era una de las razones por las cuales estuvimos presentes ahí, ¿no? Porque dentro de los miembros de la Convención Constitucional hay poca gente que maneje o se maneje bien con los temas relacionados con el cobre, con la nacionalización del cobre, o como otros prefieren decir, con la nacionalización de las empresas del cobre, porque el cobre sigue siendo chileno, no ha dejado de ser chileno, el problema son las empresas que explotan el cobre bajo la figura de las concesiones plenas, ¿no? Es importante decir esto, que a mí me gusta decirlo para que la gente vea lo nefasto, demoníaco que fue José Piñera. En las famosas concesiones plenas se establece, esto es una cosa que la gente no logra entenderlo en términos así emocionales, ¿eh? Si nosotros mañana nacionalizáramos el cobre, nacionalizáramos las empresas extranjeras que explotan el cobre, tendríamos que pagarle a esas empresas el valor presente del flujo futuro de todas las utilidades de la empresa hasta la extinción del mineral. Ese sería el valor que habría que pagarle como indemnización a esa empresa. Eso es francamente algo inimaginable. La hace inexpropiable. La hace inexpropiable, ¿no? Y eso obviamente va a ser un grave problema. Estas cosas las tienen que saber los convencionales, porque saber a qué nos vamos a enfrentar cuando efectivamente podamos levantar un proceso de nacionalización de empresas extranjeras que explotan el cobre. ¿Por qué digo que esto es importante? La gente lo tiene que saber. Ahora estamos discutiendo el 4º retiro de la AFP. Bueno, si en algún momento llegamos a tener un proyecto político encabezado o respaldado o de cara a los intereses de los trabajadores y trabajadoras, vamos a tener que tener recursos para financiar el mejoramiento de la salud, el mejoramiento de la educación, las pensiones por lo menos hay que multiplicarlas por 3 y hay más de 1 millón de personas que va a haber que ponerle la pensión completa, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Porque, claro, la gente puede decir, queremos
educación pública, queremos salud pública, pero nada es gratis. Nada es gratis y eso hay que financiarlo. Y el cobre es estratégico. ¿Es estratégico por qué? Porque en este proceso de descarbonización que está viviendo el planeta, ¿no?, que es un proceso en donde estamos emigrando hacia energías limpias, vamos a tener que utilizar mucho más cobre del que hoy día se está utilizando. Por lo tanto, aquellos países que tienen cobre tienen un poder económico gigantesco. Y hoy día ese poder económico está en manos de empresas extranjeras. Y por eso hay que recuperarlo, porque cualquier proyecto político que quiera reivindicar los derechos de la clase trabajadora va a necesitar fondos, va a necesitar recursos. Y ahí están los recursos que este país necesita para mejorar todas las condiciones de precariedad en que viven los chilenos. Yo quiero Por añadir, eso fuimos, adelante. sí, yo quisiera añadir un concepto que tiene que ver con el comunicado de los mineros del cobre. En el Porteño lo difundimos, ha tenido muchas lecturas además, que es un texto programático admirable desde el punto de vista de que es un texto sindical, pero que se refiere a temas políticos. La cuestión de la nacionalización del cobre, si bien es cierto, está bien plantearlo en esos términos porque el cobre ya ha sido desnacionalizado, esa es la realidad. Jurídicamente, de un punto de vista formal, lo que exige es la derogación del Código de Minería y la nulidad del mismo. Cuando se anula el Código de Minería, estoy hablando, esto es palabrería jurídica que ustedes comprenderán, sirve de muy poco, ¿no? Pero a veces sirve para levantar o para orientar el fusil solamente. Esto significa de que el Código de Minería no solamente debería ser derogado, sino que anulado por un acto de la Convención Constitucional. Eso, desde un punto de vista formal, jurídico, reitero, podría contribuir a una efectiva renacionalización del cobre. Eso. ¿Gustavo? Sí, sí. Juan Carlos. Mira, yo creo que es importante lo que ha explicado Marcel, en el sentido y lo que tú agregas con respecto a lo que es la labor de la Convención Constitucional y cómo relacionar eso también con los procesos que anteriormente comentábamos, que son el proyecto, los líderes, los candidatos, etcétera. Porque hay un elemento que es fundamental entender también desde el punto de vista de lo político y de lo político electoral. El 15 y 16 de mayo, ¿sí? Y uno podría remontarlo hasta el 25 de octubre del 2020 para el plebiscito de entrada, se inició lo que yo llamo la caída del poder de veto de la derecha política. La derecha política perdió su poder de veto que controlaba el cambio al interior del sistema. No lo tiene dentro de la convención. Y por lo tanto, la posibilidad de construir nuevas instituciones, es decir, nuevas reglas, nuevos códigos, porque hay un dato que siempre se ha perdido de vista. Una cosa es escribir la constitución política y otra cosa es mantener, por ejemplo, el Código Civil de Andrés Bello vigente hasta ahora. Mantener el Código de Minería, mantener el Código Laboral. Es decir, los códigos no son tocados cuando se hacen procesos constituyentes, cuando se escriben constituciones políticas. Por lo tanto, es necesario contribuir a la construcción y terminar definitivamente con ese poder político, poder de veto que hoy día procede, que tiene la derecha, sobre todo en el próximo Parlamento. El próximo Parlamento que no se va a ser elegido ni con las normas de la nueva Constitución política, sino que va a ser elegido con las normas de la actual Constitución política. Con la actual Constitución política. La Constitución política de 1980-2005 va a seguir vigente hasta cuando se apruebe la otra Constitución. Y eso puede pasar aproximadamente 1 año y medio o 2 años, dependiendo de los tiempos de la política que vaya adquiriendo. Por lo tanto, es tremendamente significativo pensar el próximo Parlamento como un Parlamento que termine con el poder de veto de la derecha institucional
¿Y cómo se logra aquello? Por ejemplo, obteniendo mayorías parlamentarias que sean suficientemente progresistas para defender y ayudar al proceso de transición política que se va a abrir entre la democracia protegida, neoliberal, que actualmente nos rige, y la nueva democracia. Estamos absolutamente En ese sentido, Gustavo, lo que se trata también de entender que no es un problema solo presidencial, es un problema también de régimen político. Estamos absolutamente pasados de los tiempos. Yo no sé si Sergio tiene tiempo para hacer unas últimas preguntas que deberían estar respondidas de manera muy lacónica, porque entiendo que hay una pregunta para Juan Carlos y una pregunta para Ariel Zúñiga. Yo preferiría que los panelistas se explayaran en los temas que consideran, debido a que se ha alargado el programa más de lo necesario. Ya, vemos que estamos absolutamente en una expresión de desgobierno. Como habló Juan Carlos... Correcto, ellos hacen lo que quieren, así que... Estamos bueno, pero hay que desordenar todo, pues, estimado. Exactamente, estamos chasconeando esta estructura. Ariel, ya que usted ha guardado un silencio respetuoso. Silencio cómplice. Por no decir un silencio cómplice. Yo supe de que usted tenía informaciones bastante que las anunció, pero no las enunció, respecto a un eventual o las características del fraccionamiento dentro de la lista del pueblo. ¿Tiene algún dato así preciso? Algo, digamos, de que pueda ser compartido acá con los auditores de Mate el Rey. Está sin audio, Ariel, sin micrófono. Como dije, tengo toda la información, todo, es decir, todo lo que se puede recabar como información lo dispongo. Obviamente no disponemos del tiempo para que me explaye. Voy a tratar de ser lo más breve para contarlo, porque me parece que esto, como un programa de actualidad, necesita tener información fresca. Resulta que en primer lugar, los convencionales constituyentes de la lista del pueblo no están trabajando con la lista del pueblo. Lo que se conoce como lista del pueblo son varias listas del pueblo que se hablan indistintamente, y bueno, esto todavía no llega a oídos de la prensa canalla, como le decimos nosotros en el estallido, es decir, la prensa del capital. Por lo tanto, ellos tampoco entienden muy bien lo que está ocurriendo. Lo que estoy diciendo acá, hay algunas cosas que se saben y otras que no se saben en lo más mínimo. ¿Se autonomizaron los convencionales? Sí, y ese trabajo autónomo venía desde antes, y esto tiene que ver con la naturaleza de la lista del pueblo. Yo hablé de los errores de la lista del pueblo, que no había sido capaz de constituirse como partido. Eso lo vivimos personalmente, porque como Movimiento Revolucionario 18 de octubre, nosotros hicimos todos los intentos para que se nos abrieran las puertas de la lista del pueblo, porque entendíamos que ellos necesitaban ampliar su base electoral, a lo menos, si es que querían disputar digamos, la vía electoral que ellos ya se habían propuesto. Lo que dijo Juan Carlos tiene toda la razón. Si tú no tienes un parlamento hacia la izquierda, la verdad es que no sirve de mucho el proceso constituyente, y tampoco sirve de mucho tener un presidente no tan facho, si es que tú vas a tener un Congreso Nacional que te va a tirar todo para atrás. Entonces, para ganar esa elección parlamentaria, si la lista del pueblo tenía la intención de hacerlo, lo que tenía que hacer era ampliar su base electoral, y no lo hizo. Y lo que nos llamó la atención profundamente, cuando ellos llegaron y le dieron el portazo al Partido Comunista, porque lo primero, antes que todo, que declaró el señor Montesino, Rafael Montesino, que se hace llamar también Rafael Ferrada, lo primero que declaró es que ellos no iban a darle el apoyo a Jadwe. Ahora, Jadwe hasta ese momento era el mal menor, y resulta que hoy día la izquierda es la primera elección en donde al menos desde las que tengo recuerdo, porque yo no había nacido, yo nací en el 77, y por lo tanto no tengo recuerdo de alguna vez que a la izquierda le tocara una situación en que ni siquiera existe un mal menor. Es decir, que todas las opciones son pésimas, y realmente irremontables. Y resulta que el señor Montesino estaba tan preocupado de decirle que no a Jadwe, se suponía
que si no le iba a decir no a Jadwe es porque él se iba a preocupar personalmente de que la lista del pueblo tuviera una alternativa, presentar una alternativa, porque si no, si tú no puedes estar de perro del hortelano en esto. La cuestión es que el señor Montesinos se presentó ante los medios de comunicación con un nombre muy peculiar. Él dijo de que era el miembro fundador, primero dijo fundador y luego empezaron a hablar de los miembros fundadores de la lista del pueblo. Algo que claramente no tiene ningún tipo de precedente en algún movimiento de izquierda de los que yo y en mi escasa memoria haya conocido. Las únicas personas que ocupan el nombre de fundador son personas de derecha. Partamos primero aclarando el lenguaje, porque cuando uno dice fundación, está hablando de una organización, que estamos hablando de un patrimonio que es administrado para un fin sin fines de lucro. Una fundación en Chile, como lo dice el Código Civil, es algo que hacen solamente las personas de derecha, de extrema derecha, en este país. No conozco fundaciones de izquierda. Por eso está la Fundación Paz Ciudadana, y claro, nos encontramos con otras fundaciones que dicen ser de izquierda y todos sabemos que los intereses que persigue, como las fundaciones que hacen los expresidentes de la República para lavar plata, para traer plata de afuera, para tener con sueldo a sus operadores políticos, como la Fundación Chile 21, es decir, se aprovechan de esa institucionalidad. Entonces, llamarle fundación ya era extraño. Bueno, voy a hacerlo corto. A propósito de lo que nosotros teníamos como información parcial hasta ese momento, el día miércoles transmitimos en el estallido elucubrando en una mera conjetura de que una parte importante de la lista del pueblo estaba controlada por el señor Manfredo Mayol en un trabajo que ya no sé si podríamos decir que la lista del pueblo está infiltrada, porque la verdad es que el Pato Yañez en los últimos partidos estaba menos infiltrado que la lista del pueblo. Así nomás lo voy a decir, los últimos partidos que jugó la lista del porque resulta que después que terminé la transmisión del estallido, que fue a las 12:30 de la noche, quedó un pandemonium, al punto de que hay declaraciones de la lista del pueblo a un cuarto para las 4 de la mañana. De esa misma madrugada en donde yo terminé el programa. Y esto terminó al otro día con la expulsión oficial de Ponce y Espotorno, Ángel Espotorno, que lo habíamos mencionado, y sí. El caso de Ponce lo habíamos dejado, digamos, de postre. La emisión fue más corta, no se dijo nada de Ponce. Ponce, que es un operador de Sharp en esta historia, el operador del autonomismo, del movimiento autónomo, el señor Ponce. Y ya, en la lista del pueblo al otro día dicen, ya, acabamos de descubrir a los malos de la película, termina el capítulo de Scooby-Doo, desenmascaran a los agentes inmobiliarios, que era Ponce y Espotorno, y resulta asunto terminado, y Espotorno y Ponce estaban operando por el Partido de Igualdad, por el Partido Humanista, y por el Partido Comunista, y Cueva era el caballo de Troya de ellos, y resulta que eran todos malos, y por lo tanto no amputamos la pierna y se acabó la gangrena. Pero resulta que esta pelea, al menos en este bloque, entre Ponce y Espotorno versus Montesinos con Mauricio Menéndez, que una persona que desde ahora en adelante van a escuchar más seguido, Mauricio Menéndez, que tiene el apodo de Chancho de Guerra, resulta que el bando, Ponce, Espotorno, Montesinos y Menéndez eran los socios de la lista del pueblo, eran todos los fundadores. De un momento a otro, Montesinos y Menéndez comenzaron a llamar a Ponce y Espotorno como los operadores para deslegitimarlos frente a las masas, pero dentro de la interna resulta que no es así. Ellos son los fundadores de la lista del pueblo. Y resulta que la lista del pueblo echó a los malos y se quedaron los peores. Es un asunto que le compete a la lista del pueblo resolver. El señor Mauricio Menéndez, lo voy a decir muy cortito y apretadito, porque yo sé que este programa es breve. Y está por terminar. El señor Mauricio Menéndez no registra ningún empleo en este país. Es dueño de sociedades que no registran movimiento. El señor Mauricio Menéndez dice que estudió en Cuba. Chequeamos la situación, es absolutamente falso. Él jamás estudió en Cuba.
el señor Mauricio Menéndez dice que en una línea de defensa subsidiaria, él dice de que que estudió en el UNIAC. Chequeamos los datos en la UNIAC y resulta que efectivamente estudió en la UNIAC. Y me van a creer que el señor Menéndez, el último curso que registra en la enseñanza media de este país, requisito indispensable para entrar a la UNIAC o a la universidad que sea, es tener cuarto medio, él no pudo aprobar su tercero medio y sin embargo aparece en la Universidad UNIAC. El señor Mauricio Menéndez jamás ha recibido ningún sueldo por nada, no tiene movimientos bancarios, no ha comprado ni siquiera alguna vez un pantalón en Falabella, no se ha endeudado un Corona, no, tiene los antecedentes más limpios que hemos revisado alguna vez en un nivel comercial. Resulta que el señor Menéndez en esas condiciones pagaba en efectivo en la unidad, una de las universidades más caras de este país, y resulta que la universidad, y aquí quiero ser pesado con lo que voy a decir, porque a lo mejor es algo meramente circunstancial, una universidad donde hacía clases Manfredo Mayor. Lo voy a dejar ahí nada más. Pero la cuestión es que Mauricio Menéndez condicionó la campaña del señor Cuevas, a un pago de 30 millones de pesos porque Menéndez se tenía que hacer cargo él personalmente de la campaña del señor Cuevas. Y resultó que el señor Cuevas le dijo, mira por acá, y le hizo la tapa. Y esa es la famosa discusión que yo sé que muchos analistas van a empezar a rizar el rizo como que si hubiesen discrepancias ideológicas en esta cuestión. Aquí no hay ninguna discrepancia ideológica. Estoy diciendo algo que obviamente es algo, como dije, le va a afectar a muchos militantes de la lista del pueblo y por favor háganse cargo, porque a mí me consta que la gente de la lista del pueblo está luchando por un país mejor y está luchando además desde la vereda izquierda, desde la vereda correcta. Pero estas personas que están aquí se han dedicado, así como el señor Espotorno había creado un sistema para defraudar a la lista del pueblo, cosa que nosotros pusimos en evidencia en el estallido pasado, tenía creadas sociedades para poder defraudar a la lista del pueblo. Del mismo modo no hemos llegado a establecer lo mismo en el caso del señor Montesinos y el señor Menéndez. Lo que sí sabemos es que ellos han recibido dinero, abultadas cifras, por las campañas políticas que hicieron los convencionales constituyentes. Entre otras cosas, el señor Espotorno, por ejemplo, se fue con 11 millones de pesos de la tía Pikachu, de la campaña de tía Pikachu, y Mauricio Menéndez se llevó 7 millones de pesos de plata limpiecita por la campaña televisiva de la lista del pueblo, la que se emitió en la franja electoral, y además cobró a los candidatos que querían salir más en la franja, digamos, personalmente le pagaron estímulos al señor Mauricio Menéndez para ser resaltado en esta campaña publicitaria. Entonces, Gustavo, yo ni me enteré y bueno, esperemos que Carlos podría. Juan Carlos, yo podría dirigir tu campaña, Juan Carlos. Sí, cualquier gracias, Sergio. Conecto. Sí, mira, yo. Sí, Juan Carlos, ¿puedo sí. decir algo? Sí, claro. Sí. Mira, yo tengo la impresión que toda la información que entrega Ariel, que yo no tengo por qué dudar de cuáles son sus fuentes y cuáles son los mecanismos de información que él posee, puedan ser respondidos en este mismo programa, ya sea el próximo viernes, por alguna persona de la lista del pueblo. Porque yo creo que la transparencia, esto que yo recién con que había terminado mi primera intervención, de la necesidad de recobrar confianza, la necesidad de recobrar credibilidad, la necesidad que hay de reconstituir, ¿cierto?, a la política como una actividad vivificante de nuestros quehaceres humanos, ¿cierto? Se hace necesario de que muchas de las cosas que se dicen tengan que tener réplicas, porque si no son acusaciones que pueden tener algún grado de gratuidad. Y yo no estoy, digo, yo escucho todo lo que dice, y yo soy una persona que vengo vinculándome a la lista del pueblo hace unas 15 días, y no más. Y yo lo que he visto, a diferencia de lo que puede plantearnos la cúpula o
o las dirigencias, yo he visto una ciudadanía entusiasmada. Yo he visto un grupo de personas que se han movilizado por conseguir y lograr encontrar un espacio. Han buscado, ¿cierto? Y están buscando sus patrocinios para poder llegar a ser, ya sea core, diputados o senadores. Están en una lucha política, en una búsqueda política por hacer algo distinto. Y yo tengo la impresión de que muchas veces lo que ha ocurrido en esta política desgastada, esta política en decadencia, esta política que ha sido lo que ha predominado durante los últimos 30 años. Entonces esa política muchas veces trata de ensuciar también las otras formas políticas que emergen. Entonces lo que tenemos que hacer es distinguir claramente, y yo le pido a Ariel que sea claro, distinguir quiénes son, ¿cierto? Las manzanas podridas de esa política y los que no son, porque si no, hablar es como hacer responsable a todo el mundo. Y no estoy yo dispuesto a escuchar ese tipo de acusaciones, ese tipo de planteo, ese tipo de alocuciones que a mí me parecen terriblemente cercanas a las posiciones que se adoptan incluso en la derecha para acusar a los otros, ¿cierto? Desde los sectores que se supone que tenemos que ser responsablemente críticos con las cosas que se dicen. Entonces, yo en ese sentido yo creo que si aquí se han hecho acusaciones a la lista del pueblo, creo que es necesario que venga una persona responsable de la lista del pueblo, como puede ser Verónica Guzmán o cualquier otra persona que venga a este programa y pueda dar su versión. Yo no estoy capacitado y yo no tengo la vocería para decir ninguna de esas cosas. Se entiende. Por eso, pero no me gusta esa acusación al voleo que hace Ariel. Está bien, pero yo quiero hacer una observación un poco desde el programa, desde la producción del programa. Lo primero que hay que señalar es de que si existe un fenómeno político relevante como es la lista del pueblo, es necesario y oportuno el escrutinio de qué es lo que es, sobre todo si la lista del pueblo se planteó a sí misma como la renovación. Hay totalmente de acuerdo contigo. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, de que yo creo que si nosotros tuviésemos la posibilidad de dedicar un programa especial a debatir sobre esta cuestión, digamos, si Juan Carlos ahora se puede comprometer a tratar, no necesariamente van a querer venir, a esclarecer estas cuestiones de inmediato, Marcelo. Y yo creo que hay que hacerlo, porque es muy importante. Esto no es un asunto baladí, esto es un asunto sustancial. Estas cuestiones políticas es necesario que se esclarezcan y por lo mismo es necesario también hacerlas públicas y que queden lo más nítidamente señaladas. Marcel tenía la palabra. Sí, mira, brevemente, yo tengo experiencia y puedo hablar con propiedad respecto a lo que pasa en las bambalinas de la política chilena, porque yo viví un proceso electoral en donde esas cosas las vi con mis propios ojos. Los operadores políticos que intentan siempre hacer de esto un negocio, porque aquí, digámoslo claramente, la política hoy día, y esto es ideológico, fue construida. Hay un señor que se llama Buchanan, yo lo he mencionado otras veces, que es el autor de la Escuela de Pensamiento de la Teoría de la Elección Pública. Es el Friedman de la política. Convirtamos la política en un negocio. Es decir, que no sea para nada diferente comprar una gaseosa que elegir un candidato a la presidencia, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, desgraciadamente, hoy día la política tiene dos caras. Aquellos que efectivamente están tratando de cambiar la historia, de hacer política honesta y de verdad. No tengo ninguna duda que Juan Carlos pertenece a ese grupo. No tengo ninguna duda que María Rivera pertenece a ese grupo. Pero también están los otros, yo los conozco, no voy a dar nombres porque no me interesa andar en el cotilleo, ¿no? Existen los otros. ¿Cuál es el problema? El problema es que los que comentan la política, los que hacen de la política un tema de análisis, como los medios de comunicación propiamente tal, ¿a dónde enfocan la política? Precisamente
en esa parte oscura, en el nicho de negocios, donde está la miseria de la política, ¿no? Ese es un problema porque al final todo lo contaminan. Entonces hoy día hacer política casi estar metido en el narcotráfico. Yo quiero reivindicar a esas otras personas. Conozco a mucha gente en Chile que está en los territorios, que es parte también de la lista del pueblo y que está en esa otra dirección. Podríamos también hablar de lo que fue la historia de María Rivera, lo que ha sido la historia de otras tantas personas que han luchado y que se han incorporado a la política porque desgraciadamente tenemos que hacer política. No podemos dejarle la política a los Moreira, a las Wackelselberger, a los Ricardo Lagos. No se la podemos dejar a ellos, porque en manos de ellos está el país en que estamos. Entonces yo también exijo, cuando hacemos análisis político, cuando pensamos y hablamos de la política, hablemos también de aquellos que quieren de verdad transformar este país, de verdad hacer cuestiones honestas, porque hay gente honesta también en la política. De ellas no se habla. Y yo creo que es importante también que hablemos de esa gente. Eso, sí, compañero. La verdad es que estamos, Ariel, Juan Carlos, Marcel, absolutamente pasados de tiempo, pero en exceso total. Así que en estas circunstancias excepcionales yo voy a actuar como dictador y voy a dar por terminado el programa, porque estamos realmente muy fuera de todo lo que nosotros habitualmente habíamos hecho, y los invitados también fueron convocados a un espacio limitado. Lo que hay que tener claro es que Juan Carlos va a tratar de invitar a un representante de la lista del pueblo al próximo programa. Contamos con Ariel para esos efectos. Yo creo que habría que hacer un programa especial donde esté centrado en ese tema. ¿Podrías participar, Ariel? Si lo coordinamos bien. No, pero yo estoy encantado. Mira, le quiero pedir disculpas a Juan Carlos. En ningún caso he hablado mal de él ni de ningún militante de la lista del pueblo. Nombré a 4 personas con nombre y apellido, porque yo soy muy cuidadoso y yo tengo mi nombre y apellido. Si tienen algún problema, yo por interno les doy mi dirección y que se querellen por injuria o por calumnia. Todo lo que he dicho está completamente chequeado. Como usted mencionó a la señora Verónica Guzmán, el Partido Igualdad hace una hora exactamente publicó en mi Twitter, el Partido Igualdad, yo no tengo nada que ver con el Partido Igualdad, publicó que Verónica Guzmán fue galardonada con el mismo premio que fue galardonado Juan Guaidó por la ONG como activista del año, por la ONG One Young World del Reino Unido, que es una institución de derecha y de extremo derecha. Mire, hay un montón de cosas que hay que aclarar, van a recién salir a partir de la nota que algún periodista está en este minuto escribiendo, pero la información está toda en este minuto, tenemos toda la información para afirmar sin ningún problema y categóricamente de que hay personas dentro de la lista del pueblo que han estado bromeando con una cuestión tan importante como las esperanzas de un pueblo en plena revolución. Yo creo que están súper claros los conceptos. Quiero terminar solamente señalando de que acá lo verdaderamente relevante es las posiciones políticas que se están poniendo en evidencia en el marco del proceso de crisis que vive el país. Cuando estamos hablando, y como ha dicho Juan Carlos y Marcel, y en su última intervención Ariel, estamos hablando de cuestiones extraordinariamente serias, de cuestiones que son determinantes para la vida del país, y estamos hablando en definitiva de lucha de clases. Y en esa lucha de clases, como en todo enfrentamiento, ironizando, nosotros nos individualizamos al empezar este programa como si fuéramos púgiles, es precisamente porque entendemos que esto es un combate político que tiene las características revolucionarias, que no es que nosotros se las hayamos impuesto, sino que han venido siendo dados en el último periodo por nuestro pueblo trabajador. Sin más, y sí, reitero entonces la invitación para que sábado a sábado nuestros auditores prosigan en esta inagotable labor de matar al rey. Así que nos vemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Marcel, Ariel, y por supuesto, aquí estaremos con las manos seguras y
del gran e inexplicable Sergio Risenberg. Nos vemos, compañeros, y será hasta la próxima. Chao, chao.